Muy bien, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar presentes en este evento que sin duda contribuye a los esfuerzos que se están realizando en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para tratar de entender en el marco de efectivamente, las ciencias políticas y sociales, bueno, el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El día de hoy tenemos la posibilidad de contar con la presencia de la doctora Gabriela Suet. En unos instantes voy a hablar de manera seguramente muy ejecutiva, pero esperemos que hagamos justicia a la trayectoria de la doctora. Y bueno, tenemos el evento Inteligencia Artificial en México, Tecnociencia y Sociedad. Nos acompaña, reitero, la doctora Gabriela Suet. Les comento que ella es doctora en estudios humanísticos con mención en estudios culturales de la ciencia y la tecnología por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Actualmente es investigadora postdoctoral con CONACYT en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, en el Departamento de Modelación Matemática y Sistemas Sociales con el proyecto La investigación en inteligencia artificial en México, casos en laboratorios universitarios desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Entre 2021 y 2023 realizó otro postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con un proyecto sobre culturas algorítmicas, plataformas sociales y métodos de investigación centrados en datos. Es profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y anteriormente en la maestría en Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue docente regular en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora adjunta a cargo de la Cátedra Introducción al Procesamiento de Datos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ha dictado cursos de grado y posgrado en otras universidades públicas y privadas y ha dictado conferencias en eventos académicos mexicanos y en el exterior, además que de contar con publicaciones a nivel nacional e internacional. Estoy haciendo una presentación muy ejecutiva por razones de tiempo, Muchas gracias. pero le agradecemos mucho a la doctora Gabriela Suet y sin más preámbulo, podemos iniciar con su presentación, doctora, adelante. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio. Queda muy agradecida del interés en mi investigación y de que me apoyen para poder difundirla. Esta es una investigación en curso, en realidad no está terminada, es un proyecto postdoctoral que está financiado por la OICECITI por el periodo 2023 y 2025 y estamos desarrollándolo aquí con el asesoramiento académico de Eduardo Robles, también presente en el Zoom, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, del que ven ahí una imagen de su biblioteca con uno de sus pues, prototipos. Bueno, el proyecto, como les digo, es un proyecto en curso, es un proyecto bastante extenso, así que yo les voy a tratar de mostrar un pedacito, pero además también de contarles un poco ha sido mi motivación, cómo es que yo he llegado a este tema y desde qué perspectivas los estoy realizando, que me parece que son preguntas interesantes para un público que a lo mejor en mayor o menor medida es un público universitario, un público que está estudiando y que está viendo a qué podría dedicarse en el futuro o qué le gustaría, cómo le gustaría continuar. Entonces, bueno, ustedes saben que la inteligencia artificial es un tema de gran relevancia nacional e internacional. No es una temática nueva, pero sí es una temática que ha adquirido un interés bastante particular a partir de los desarrollos de inteligencias artificiales generativas como el ChatGPT, como el Gemini o el Midjourney, etcétera, que se lanza más o menos en noviembre del 2022. Eh, mi
Mi idea con este proyecto en realidad no es enfocarme en esas inteligencias artificiales, sino enfocarme en otras. Mi idea es más bien tratar de abordar el tema desde el aspecto de la producción de inteligencia artificial y no tanto desde el aspecto del uso. Aunque uno cuando tiene un proyecto de investigación va viendo diferentes situaciones y también va viendo cosas sobre el uso, pero mi idea es enfocarme en la inteligencia artificial como un posible espacio de producción de conocimiento y de desarrollo científico y tecnológico a nivel local, ¿no? Es un poco como sacarnos del lugar de eh, quienes estamos en el sur global, lo que hacemos es usar tecnologías y tratar de reposicionarnos en el lugar de quienes estamos en el sur global, podemos desarrollar tecnologías, podemos producir tecnologías y lo podemos hacer con determinadas orientaciones y persiguiendo determinados objetivos. Entonces, yo me he decidido a trabajar desde el lugar de aquellos que en México producen inteligencia artificial. Sabiendo, teniendo un poco en cuenta la historia de 6 décadas que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que se inicia en ese mítico simposio de verano de la escuela de Dartmouth en Estados Unidos, y si uno sigue un poco la trayectoria de los 50 años posteriores a ese momento del verano del 56, se da cuenta de que la inteligencia artificial es en realidad producción de conocimiento científico-tecnológico que reside fundamentalmente en las universidades y que recién luego, más o menos hará unos 10 o 15 años, bueno, ciertos progresos que tienen que ver con la caída de costos de procesamiento en computación, la gran cantidad de datos que producen entornos como Internet y las plataformas digitales en donde fluyen datos todo el tiempo, son elementos que han desplazado un poco la investigación de inteligencia artificial hacia las compañías, hacia las empresas, que es lo que vemos hoy mayormente, ¿no? Con estas plataformas, digamos, transnacionales y masivas que son las que producen inteligencia artificial generativa. Pero yo siempre tuve en cuenta que la inteligencia artificial era un producto científico-tecnológico que se desarrollaba en las universidades. Entonces, mi primer acercamiento hacia el tema fue tratar de ver qué sucede en la producción de inteligencia artificial en México. Ustedes, como se dan cuenta por mi currículum y por mi acento y todo, yo soy argentina, pero hace como 9 años que vivo en México y conozco bastante las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y estaba segura de que iba a encontrar en mi investigación un ambiente, digamos, propicio al desarrollo de inteligencia artificial en el ámbito académico y universitario. O sea, estaba segura que no me iba a encontrar con un espacio vacío, sino que me iba a encontrar con un espacio que estaba lleno de cosas de las que nadie estaba hablando. Y así me propuse esta investigación. Y entonces, de los propósitos fue posicionarme desde un lugar de la inteligencia artificial es desarrollo tecnológico, es producción de conocimiento que mezcla la ciencia con la tecnología y el conocimiento básico con el conocimiento aplicado, por eso le llamamos tecnociencia. La inteligencia artificial, por lo menos esta era una pregunta, ¿eh? ¿Es posible generar inteligencia artificial desde el sur global, desde un espacio que no es el principalmente ocupado por el desarrollo de las industrias digitales? ¿Es posible pensar la inteligencia artificial saliendo del sentido común de los dos polos de la inteligencia artificial nos viene a reemplazar a todos
o con la inteligencia artificial vamos a colaborar y nuestra vida, y nuestra calidad de vida va a ser mejor. Es posible salir de esas dicotomías y empezar a encontrar otros conceptos, otros abordajes que sostengan la producción de inteligencia artificial y a la vez, y esto ya sería como la quinta meta y un poco a nivel de curiosidad personal, ¿no? Escuchar a los expertos de inteligencia artificial y saber qué tienen que decir, qué tienen para decir ellos sobre este momento en donde la inteligencia artificial parece ser un boom que todo lo ocupa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué piensan estos investigadores sobre esta circulación masiva y disruptiva de tecnologías basadas en lo artificial, en la inteligencia artificial, en la automatización? Estas eran más o menos mis metas, algunas más explícitas en mi proyecto, otras más implícitas, más de cosas que yo tengo ganas de hacer y de saber a partir de esta investigación. Y es necesario también en esta línea aclarar ciertos supuestos, ¿no? Sobre de dónde parto y hacia dónde quiero llegar. Ganas tengo yo, o el deseo de construir un cierto discurso alternativo a ver a la inteligencia artificial como una abstracción, ¿no? Hay una definición muy conocida que yo no voy a negar, pero que me parece que sí tenemos que avanzar en un poco más que eso, ¿no? Que es que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de imitar al pensamiento humano, ¿no? Una definición que se cristaliza más o menos como en los años 50, 60, en esta primera inteligencia artificial, que para poder construir máquinas que desarrollaran habilidades similares a las de los humanos, por ejemplo, procesar lenguaje, tratar de establecer un diálogo, jugar al ajedrez o construir o jugar algunos, simular algunos juegos, etcétera, estaba mirando cómo los seres humanos procesaban esas tareas tanto como a nivel mental como a nivel cerebral. Entonces ahí se construyó esta definición. Pero es una definición muy abstracta esta, y es una definición casi filosófica, diría yo. Entonces, podemos avanzar en esa construcción y darle una especie como de carnadura, de materialidad a la inteligencia artificial, que no nos suene como algo tan abstracto. Entonces, bueno, sí partimos de la base de que la inteligencia artificial es un tipo de conocimiento. Es un tipo de conocimiento que alguien realiza en alguna parte. Esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Alguien hace inteligencia artificial en alguna parte con ciertas condiciones. Ese es el concepto que me interesa construir a mí. Entonces, bueno, vamos a partir como de dejar un poco esta idea de la imitación o la analogía con la mente y con el cerebro humano, que son cosas de las que en todo caso se ocupa la filosofía de la computación, y acá estamos más en un lugar de la sociología, de la ciencia y la tecnología. Entonces, dejamos un poco de lado esta idea de la abstracción y vamos viendo cómo se hace la inteligencia artificial. Bueno, se hace con algoritmos, se hace con datos, se hace con personas, se hace con aparatitos, con sensores que se van poniendo por diferentes lugares. Luego, otra. Bueno, ¿quiénes hacen inteligencia artificial? Hay sí, mayormente el espacio de la inteligencia artificial está muy tomado por empresas comerciales con fines comerciales. Pero podemos ver otro tipo de inteligencia artificial, podemos ver una alternativa, y entonces es lo que estamos buscando, ¿no? Un tipo de producción de inteligencia artificial que sí se desarrolla en México, pero que tiene otras características, que no son a lo mejor bajar la productividad económica, quedarse con los datos de la gente, generar un mercado de datos o generar necesidades en la industria para que bajen su productividad y amenacen empleos, etcétera, sino que es otro tipo de inteligencia artificial de la que, bueno, vamos a hablar, ¿no? Siempre
siempre basados en una idea de que las tecnologías no son únicas, ¿no? Sino que van adquiriendo su sentido y su uso y su puesta en circulación a partir de los contextos en donde se usan y donde se producen. Muchas veces habrán visto preguntas que plantean este complejo desafío de si la inteligencia artificial podría sustituir a los humanos en determinadas tareas, ¿no? ¿Podría sustituirnos a los profesores? ¿Podría sustituir a los diseñadores gráficos? ¿Podría sustituir a los periodistas? Y entonces ahí construir una definición de inteligencia artificial que no sea tan inteligente, ¿no? Sino pensar en una inteligencia artificial, que es en realidad un sistema de algoritmos entrenados por datos. Y eso tiene unas profundas consecuencias sociales, porque ¿qué son los datos? Si no son representaciones sociales, ¿no? Y tomar, digamos, esta idea de que la máquina es entrenada, pero no razona. La máquina aprende, pero no razona, ¿no? Y esos datos de entrenamiento y esos algoritmos son en realidad construcciones sociales realizadas por los propios desarrolladores de la inteligencia artificial. Entonces, más o menos estos son supuestos y hacia dónde quiero llegar. El estudio lo estoy desarrollando desde la perspectiva muy amplia de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que son un conjunto, es un campo interdisciplinario que se desarrolla desde hace, yo creo que también sus 50 o 60 años, ¿no? Empiezan con la idea de una sociología de la ciencia muy mertoniana, en donde se separan los valores científicos de los valores sociales, y continúa con toda una línea en donde se identifica que en realidad la ciencia está atravesada por valores sociales y culturales y son inseparables, ¿no? Y a la vez que son inseparables, también hay que ver el gran rol que cumple la ciencia o el conocimiento científico estructurando las prácticas sociales, ¿no? Pensemos, no sé, lo que sucedió en la última pandemia de COVID, pensemos cómo las plataformas digitales han re- re- reinventado en algún punto o reconstruyen permanentemente la noción de qué es trabajar y qué es ser un trabajador y cuáles son los valores que los trabajadores en este momento quieren asumir en su constitución como trabajadores, ¿no? Las plataformas digitales de logística, de entrega de objetos, de transporte y de otras cosas, ¿no? Un montón de servicios que se hacen a través de la plataforma reinventan la lógica laboral, por ejemplo. Bueno, entonces estos son meramente ejemplos para ver cómo, digamos, pensamos los cruces entre la ciencia, la tecnología y la sociedad de los que nos dedicamos a esto, y es un campo que donde uno se encuentra con gente que está formada en sociología, en economía, en ingeniería, o en las dos cosas, ¿no? En sociología y en ingeniería, como Eduardo, que está formado en las dos. Se empieza a encontrar con gente que viene como de diferentes lugares y que también dan cuenta de la complejidad de los objetos científicos. Para poder estudiar estas estrechas relaciones entre la ciencia y la sociedad, lo que hacemos es, es, interesarnos en lo que hacen los que desarrollan la ciencia, que son los investigadores, las investigadoras. Nos interesa ir a ver qué pasa ahí, ¿no? Nos interesamos en la ciencia como un proceso de producción. ¿Quiénes son los que hacen ciencia y en qué condiciones sociales hacen ciencia, ¿no? Y bueno,
como en cualquier otra ciencia, tratamos, o estudio académico sistematizado, tratamos de no hacer juicios de valor sobre eso. Nosotros no hablamos de ciencia desarrollada y ciencia del subdesarrollo, supónganse, o no hablamos de ciencia del primer mundo y del tercer mundo, sino que hablamos de diferentes factores contextuales y sociales que llevan a ser diferente tipo de ciencia. Hemos logrado muchas cosas estudiando la ciencia de esta manera. Hemos, creo que, logrado la promoción de una ciencia equitativa, hemos logrado cierta también autorreflexión de la comunidad científica acerca de qué es lo que nosotros mismos estamos haciendo. Hemos logrado ver inequidades de distribución social, como de género, de raza o de clase en la ciencia. Eh, Hemos logrado una mayor interacción entre la ciencia y la política, al menos, por lo menos hasta ahora, y en determinados contextos, o en determinados tipos de gobiernos también. Y estas cosas, bueno, las hemos logrado con muchos estudios empíricos y microsociológicos también, en donde yo estoy, digamos, tratando de posicionar mi objeto de investigación, que es la inteligencia artificial universitaria en México, como un objeto de estudio microsociológico y empírico. Entonces, ¿cómo hice para hacer esto? Para poner, para este objeto tan teórico y abstracto, ponerlo en una situación social y en una situación microsociológica, me he valido de dos metodologías. Una es una metodología cuantitativa que lleva un extenso procesamiento de datos digitales y hay que manejar algunas herramientas computacionales, que son los estudios bibliométricos y que se basan en la recolección masiva, o sea, muy grande, de muchos datos que provienen de repositorios en donde se almacenan publicaciones académicas. Esta es una primera aproximación, la bibliométrica, y ahora les voy a contar un poco de esa aproximación y para qué me sirvió. Y la segunda aproximación es una aproximación más bien cualitativa, que es realmente ir a buscar a los investigadores, ver dónde trabajan, preguntarles qué hacen, cuál es su práctica, cuál es su trayectoria, cómo ellos se identifican con la inteligencia artificial, algunos no se identifican, y un poco que me cuentan cómo es su trabajo cotidiano también, que de eso se puede saber muchas cosas, ¿no? Y que también parte de este lugar de concebir el conocimiento como una práctica social y desmitificarlo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, preguntarle a un investigador cómo empieza tu día y cómo termina tu día, tiene que ver con eso. Bueno, y ahora les voy a contar un poquito de mis resultados de estas dos aproximaciones para llegar también a algunas conclusiones que estoy elaborando. De la aproximación bibliométrica. Yo, cuando empecé este proyecto, si les soy sincera, tenía mis hipótesis, como les decía antes. Suponía que en un país con la estructura científico académica como México tenía que haber inteligencia artificial desarrollada en alguna parte, pero no sabía dónde, no sabía cuánto, no sabía cuál. Y entonces el estudio bibliométrico me sirvió para poder identificar esos grandes datos, ¿no? De decir, bueno, ¿se produce inteligencia artificial en México? Sí, se produce. Todas esas líneas de colores son subáreas de la inteligencia artificial, ¿no? Desde la inteligencia artificial, así como las ciencias sociales, vieron que las ciencias sociales también se dividen en grandes áreas. Está la sociología, el trabajo social, está la antropología. Bueno, también la inteligencia artificial se divide en en muchas grandes áreas. Por ejemplo, está la robótica, son las líneas pintadas en amarillo, están las redes neuronales, que son las líneas pintadas en naranja, está el procesamiento del lenguaje natural, que son las líneas moradas, lo que llamamos el aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que son
las líneas verdes, la visión por computadora, que son las líneas celestes, y lo que sería la inteligencia artificial propiamente dicha, que son las líneas rojas. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, desde el año 2000 se produce sistemáticamente, se produce inteligencia artificial en México. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hay un montón de publicaciones. Esto es todo lo que se publica, ¿no? También sabemos, por ejemplo, que la robótica es un campo que se ha desarrollado progresivamente a lo largo de más de 20 años. Y que también esto se relaciona con el complejo industrial que ha logrado desarrollar México basado en la automatización de fábricas, del complejo automotriz fundamentalmente, pero luego también tenemos otros campos que son más nuevos, que se desarrollan un poquito más a partir del 2018, como son el aprendizaje de máquina y todas estas técnicas más modernas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje de los algoritmos a través de un entrenamiento de datos. Y vemos que en los últimos 5 años México ha logrado como una especie de curva de aprendizaje muy, muy rápida sobre estas áreas basadas en aprendizaje, que serían en este caso bueno, casi todos los que no son la robótica, y en realidad la robótica también y usa un montón de aprendizaje de máquina, así que esta es una división que es bastante relativa. Sin embargo, si nosotros tomamos esta idea de que el aprendizaje de máquina es como la técnica más contemporánea, vemos también cuando vamos a ver las citaciones, que las citaciones de lo que nos dan una idea es del reuso, ¿no? Se produce mucho conocimiento, pero ¿cuánto se reusa? ¿Cuánto se conoce? ¿Cuánto circula? Y bueno, fíjense que se rehúsa o se cita muchísimo el conocimiento de la robótica, que está acá en esta línea amarilla, y el aprendizaje de máquina de los autores mexicanos llega también en pocos años, en 5 años más o menos, a igualar las citas de la robótica que viene trabajando desde hace como más de 20. Entonces hacen una curva de aprendizaje muy, muy fuerte. Bueno, estos autores que trabajan en México en inteligencia artificial, ¿quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Con quiénes trabajan? ¿Y qué trabajan? O sea, son preguntas que se pueden responder a partir de un estudio bibliométrico. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay muchísimas colaboraciones internacionales, que con el país que más se colabora es con México, perdón, con Estados Unidos. Está aquí, es el más pintado en azul. Hay una fuerte colaboración con España también. Esto tiene que ver con aquellos que trabajan con procesamiento de lenguaje natural, que buscan ya más coincidencias lingüísticas para colaborar, porque a lo mejor hacen procesamiento automático del lenguaje español. Pero también después hay colaboraciones con China, con Inglaterra o con el Reino Unido, hay colaboraciones con toda Latinoamérica, se colabora mucho en esta disciplina. Si ve los papers, por ejemplo, son papers de 9, 10 autores fácilmente. Eh, no puedo dejar un poquito nombrar la cuestión de género, porque uno va también encontrando, cuando hace un trabajo como estos, va también encontrando lugares en donde poner el acento, ¿no? Tal vez para poner el acento, para mostrar algo que está bueno, como en el caso de decir, miren qué buena curva de aprendizaje de máquina que hizo México en apenas 5 o 6 años. Pero también está la cuestión de dónde se podría mejorar algo, cuál es nuestra área de oportunidad. Y en este caso, nuestra área de oportunidad está en la perspectiva de género, en la inteligencia artificial, porque la brecha que hay entre investigadoras e investigadores mujeres es muy grande. Ahí está, por cada subcampo, por ejemplo, en aprendizaje de máquina solamente pudimos encontrar un 20% de autoras. Y donde hay más es en procesamiento del lenguaje natural, y donde hay menos es en la robótica. O sea, toda vez que la disciplina se vuelve como más dura, más ingenieril, hay menos mujeres. Cuando se vuelve más blanda, como en el procesamiento natural del lenguaje, hay un poco más, ¿no?
Pero ¿qué pasa? No es solamente una cuestión de somos pocas las mujeres. Es una cuestión de que si somos pocas las mujeres, no hay tanta diversidad en el punto de vista de cómo producir un conocimiento. Se trata de ver qué pasa adentro del conocimiento, no solamente en la organización social de ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en las temáticas de trabajo de género, encontramos que hay algunos estudios que pueden beneficiar a las mujeres, que tienen que ver con cáncer de mama, fundamentalmente, que tiene que ver con diabetes gestacional también. Hay algunas otras cuestiones de violencia digital, ¿no? Acá está su digital puesto aquí. Hay varios estudios que podrían beneficiar problemáticas que afectan a las mujeres, pero no son tantos como nos gustaría, ¿no? Entre 6.000 publicaciones encontramos 66 estudios nada más que tienen que ver con problemáticas que directamente afectan a las mujeres. Nuestra hipótesis es que si aquí tuviéramos más mujeres en este gráfico, nosotros tendríamos aquí más estudios que tuvieran que ver con problemáticas femeninas. Creemos que esto en el futuro, a medida de que la brecha de género se vaya cerrando, este gráfico también se va a incrementar. O sea, a medida que aquí se ve mi flechita, ¿no? Que estoy señalando, si no, tomo un punterito. Aquí, en la medida en que aquí tengamos más mujeres, aquí vamos a tener más problemáticas que tengan que ver con beneficiar a las mujeres con esta tecnología. Y en tercer lugar, también lo que tenemos es que las mujeres son pocas en el área, pero son muy productivas, son de las más citadas en el área, son mujeres. Bueno, entonces este es un ejemplo, por ejemplo, más que nada también puesto para ver cómo los factores sociales inciden en diferencias en la producción de conocimiento. En segundo caso, bueno, hicimos esta aproximación cualitativa basada en entrevistas, en experiencias a los actores, los fuimos a buscar, a los investigadores, a las investigadoras, les pedimos que nos cedieran un rato de su tiempo, que nos recibieran en sus lugares de trabajo, y entonces así pudimos saber un montón de cosas sobre su experiencia como investigadores en inteligencia artificial. Bueno, contactamos con más o menos, hasta el momento contactamos a 21 investigadores en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y en el Centro de Investigación en Computación del IPN y entre entrevistas que en general fueron todas presenciales. Bueno, después hicimos una codificación, esto es como la parte metodológica, ¿no? Hicimos una codificación para poder sistematizar esas entrevistas y poder hacer un análisis. Y en esta red lo que vemos es más o menos qué tipo de códigos usamos, o sea, cómo etiquetamos porciones de textos de esas entrevistas, cómo les pusimos a cada una de ellas un nombre, ¿no? Y lo que nos dieron estas etiquetas, que después las pusimos en relación en un gráfico de red, fueron como los temas de más peso. Yo decía, bueno, ¿dónde me voy a enfocar para escribir sobre esta investigación? Y la manera de enfocar esta investigación me la dio el análisis de red, ¿no? El análisis de red, ¿qué me dice? Me dice, bueno, que mis investigadores, ya les llamo a mí, pero no son míos, pero bueno, mis entrevistas, en todo caso, las entrevistas que yo hice, por ejemplo, todos me hablan de cómo llegan a la subárea, a la inteligencia artificial, un poco impulsados, por supuesto, por su formación, por su trayectoria, ¿no? Y acá llegan a la inteligencia artificial. Pero también me dice en mi gráfico que la trayectoria, la formación de mis investigadores está un poco en la periferia, no es el centro, parece, de lo que yo estoy investigando y preguntando. Lo que está en el centro de lo que yo estoy investigando y preguntando está acá, en las aplicaciones,
en la preeminencia que le dan estos investigadores a hacer inteligencia artificial aplicada a la salud. Y ahí ya empezamos a ver, vieron, algo bien concreto, o sea, necesitamos hacer cosas concretas, me dicen los investigadores, y en la salud se pueden hacer un montón de cosas concretas. Porque podemos colaborar con los médicos, porque los médicos tienen un montón de datos. ¿Vieron cuando uno va al médico? Bueno, que le mandan a hacer una tomografía computada, le mandan a hacer una radiografía, le mandan a hacer un ecocardiograma, todos esos son datos, ¿no? Después se transforman en datos que los algoritmos pueden leer. Y los médicos están bastante dispuestos a colaborar con los investigadores en inteligencia artificial para hacer avanzar el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo. Entonces, por eso acá hay como un centro, ¿no? ¿Y qué me está diciendo este gráfico? Me está diciendo que los investigadores buscan hacer inteligencia artificial aplicada. No están pensando en procesos lógicos matemáticos para ver cómo tal habilidad cognitiva es imitada o puede ser construida por la máquina. Están pensando cómo poder generar aplicaciones que puedan tener un espacio en una actividad profesional concreta como es la medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay un peso grande. Después otra cosa muy interesante que hicimos en este proyecto fue ir a visitar a unos investigadores vecinos que tenemos que es la unidad de Limas en Yucatán. En el Yucatán hay una unidad de Limas donde hay 6 investigadores en inteligencia artificial que están haciendo un montón de proyectos muy, muy, muy ligados a la comunidad local, incluso a la fauna local, a la flora local, a la acuicultura local, entonces, a las enfermedades locales. Entonces también estaba como esta inclinación a trabajar en el contexto de una comunidad. Otra cosa que nos da una idea de cómo es bien concreta la producción de inteligencia artificial. Pero ¿cómo hacen para trabajar en salud o cómo hacen para ponerle un sensor al mero mero, como digo yo, ¿no? Al mero pez. ¿Cómo hacen para ponerle un sensor al mero mero? ¿O cómo hacen para poder diseñar un sistema que pueda anticipar cuándo una persona puede tener un ataque al corazón? ¿Cómo hacen? Lo que tienen que hacer es colaborar con otras personas. Entonces uno piensa que estos investigadores están todo el día así, arriba de su computadora, tin, 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 y que nadie los saca de programar ahí. Y no es así para nada. Se están juntando con gente todo el tiempo, están saliendo de su laboratorio, están yendo a esas reuniones con las comunidades locales, están pidiendo apoyo en, por ejemplo, escuelas de trabajo social para que vayan a hablar con las comunidades de Yucatán y explicarles por qué le van a poner un sensor a Homero, ¿no? Y que por favor no se lo quiten o no se lo rompan, o que se lo permitan hacer. Entonces todo el tiempo están colaborando y van a desarrollar determinadas aplicaciones. Esas aplicaciones, vamos a decir, esta es una ciencia bastante nueva, como vimos, el Machine Learning hizo una explosión en los últimos 5 años, así que en general están todas en un estado de prototipo, salvo unas dos en donde se hizo una transferencia de conocimientos efectivas, en el caso de Limas, en el caso del IPN, tienen un poco más acelerada la transferencia tecnológica y han hecho un poquito más de transferencia tecnológica tal vez que en el IMAS. Pero así es un poco como ellos van trabajando y también así es como trabajé yo, con un gráfico que me fue orientando hacia qué lugares ir explorando más y poniendo en relación para poder construir una materialidad de la inteligencia artificial. Entonces, esto que les decía, ¿no? Yo que descubrí, que estos investigadores trabajan en colaboración, buscan vincularse con otros actores todo el tiempo,
que los actores con los que colaboran pertenecen a disciplinas completamente disímiles y en general son los que tienen los datos. O sea, ¿por qué los van a buscar? Los van a buscar porque tienen datos. Hay como una especie de sinergia muy beneficiosa, porque los investigadores en inteligencia artificial desarrollan algoritmos o conocen ya desarrollados, y los otras personas que no están en el área tienen datos. Estos podrían ser médicos, como podrían ser gente de la empresa petrolera, como podría ser gente del gobierno, como podrían ser delegaciones, ¿no? Tienen datos y necesitan procesar esos datos. Entonces, unos tienen el procesamiento y los otros tienen datos y se juntan y trabajan juntos. Y esa es como una especie de coproducción que se hace, ¿no? La inteligencia artificial sería como coproducida entre especialistas y no especialistas. ¿Y cómo está atravesado el discurso? El discurso es muy importante en estas tecnologías, sobre todo cuando son nuevas, están en fase de construcción, son disruptivas, no la conocemos bien, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el discurso, la narrativa, el pensamiento sobre la tecnología, eso es muy importante y hay mucho, los sociólogos, las sociólogas, tenemos mucho para investigar ahí, en lo que llamamos los imaginarios sociotécnicos. Cuando uno le pregunta a un investigador, ¿qué es lo que lo guía a desarrollar un proyecto? Es probable que su respuesta no sea técnica, sino que sea una respuesta social. Se necesita tal cosa, o la sociedad se beneficiaría si yo hiciera tal otra. Ahí me voy a adelantar un poquito y les voy a mostrar solamente, en este sentido, esto les quiero mostrar. Esta es la introducción a un paper que se llama Deep Learning aplicado a la fetometría automática. Es decir, a la medición. Vieron que cuando las mujeres están embarazadas, están los bebés o los futuros bebés en la panza, están los fetos en la panza, y entonces se hacen diferentes estudios por imágenes y se miden, se toman determinadas medidas para saber si el feto tiene buenas condiciones de salud o no. A eso se dedica la fotometría. Lo que hace este investigador es hacer fotometría automatizada. En vez de que la fotometría me la haga el ecógrafo o la ecógrafa cuando voy a la clínica, la hace un aparato que hace una fotometría automatizada. ¿Y cuál es la justificación que da el investigador de por qué tiene que investigar esto? ¿Por qué tiene un algoritmo que es sensacional? No, es porque la disposición de expertos en lugares remotos, en países en desarrollo, es escasa. Y entonces esto resulta en que los fetos son mal evaluados. Las mujeres entonces que viven en estas villas se tienen que trasladar a otros lugares con todo lo que cuesta eso para poder ver a un especialista, a un obstetra, que le diga si su feto está bien o no. Y muchas veces esto resulta en viajes innecesarios, porque no hay problemas. Entonces, fíjense cómo este proyecto tiene una justificación profundamente social, que habla de lugares en donde no hay médicos, de mujeres que se tienen que trasladar, de países en vías de desarrollo, en donde los especialistas no son frecuentes, ¿no? Fíjense cómo toda la justificación es social. Es ahí en donde la sociología de la ciencia y la sociología en general tienen mucho para investigar y para hacer. Porque al final también, implícitamente, este tipo de desarrollos están proponiendo un nuevo orden social. ¿Cuál es el nuevo orden social? Bueno, vamos a poner un dispositivo que haga mejor la vida de las mujeres embarazadas en las zonas geográficas remotas, pero también la otra opción podría ser tener un especialista o tener un hospital ahí, ¿no? Esa es una decisión que alguien alguna vez tendrá que tomar o no, no sé. Pero acá hay una refundación de la relación médico-paciente mediada por la tecnología en este simple paper, ¿no? Como justificación
de todo este desarrollo tecnológico, ¿qué hay? Hay un trasfondo social. Y hay un trasfondo social que tiene que ver, nosotros podríamos revertir o podríamos reinventar una relación médico-paciente con unos algoritmos y unos datos. De esto más o menos se trata la cuestión. Bueno, voy a ir cerrando con las conclusiones. A mí me parece que este último ejemplo es lo que me da para decir esto. Investigadores buscan datos para hacer una sociedad, ¿no? En todos los sentidos de todos los datos que se puedan buscar. Entonces, acá yo me siento contenta de haberle dado una materialidad a la inteligencia artificial. ¿Qué hay adentro de la inteligencia artificial? Hay personas de diferentes comunidades que colaboran, hay que conseguir datos, necesitamos computadoras, a veces tenemos, a veces nos alcanza, a veces no nos alcanzan. Tenemos algoritmos que a veces desarrollan los propios investigadores, a veces los desarrollaron otros. Tenemos un montón de sensores que miden de todos, los más interesantes de, de toda esta heterogeneidad de investigadores e investigadoras son los que tienen esta doble formación de ingeniería con aprendizaje de máquina y entonces esos saben construir sensores y le ponen sensores a todas las cosas y van tomando datos de sus propios sensores. Muchas veces, ¿por qué? O sea, esta es una práctica que llevan a cabo porque necesitan conseguir datos y los datos en un mercado de datos son caros y no se pueden pagar. Entonces hay que buscar maneras alternativas de construir datos. ¿Qué más hay? Hay imaginarios, hay ideas, hay publicaciones, porque al final somos investigadores y tenemos que publicar. Entonces tenemos ahí una contradicción o un conflicto entre armar un prototipo y armar una publicación y ver cómo uno arma un equipo, ¿no? En donde uno haga el prototipo y el otro la publicación. Y además tenemos que seguir formando gente. Todo eso está dentro de la inteligencia artificial. Así que como verán, hay un montón de cosas que son sociales en la inteligencia artificial. Y esta es como la conclusión que a mí me gustaría transmitir hoy. Hay un montón de cosas sociales en la inteligencia artificial. Hay también necesidades, los investigadores tienen sus limitaciones, esto es parte como de una identificación que puede servir a formulación de políticas científico-tecnológicas, ¿no? Pero, y estas necesidades también a veces son sociales, porque necesitan más profesionales, porque necesitan bases de datos hechas con poblaciones locales o con registros de ambientes locales, porque necesitan que las universidades los apoyen en generar convenios más formales con esas personas con las que colaboran, porque necesitan que el sistema de evaluaciones pueda valorar sus modelos y sus prototipos y no solamente sus publicaciones, y todos esos son hechos sociales. Yo no nombré ningún algoritmo acá, ¿no? Ni ninguna secuencia de programación. Son personas con las que yo me entrevisté muy, muy conscientes del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad. Son personas muy conscientes de que toda producción de conocimiento es en alguna forma una manera de hacer política, de posicionarse ante una producción de conocimiento. Y son personas conscientes de la necesidad que tiene México de desarrollar capacidades científico-tecnológicas especializadas, ¿no? Y para desarrollar tecnología, no solamente para usarla. Bueno, aquí más o menos yo dejaría, porque además me parece que me excedí un poco. Esos son mis agradecimientos y sobre todo ustedes por darme la oportunidad de contar mi trabajo. Y aquí me quedo entonces para escuchar las preguntas que pudiera haber. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Bueno, ahora me voy a permitir yo hacer un comentario, muy puntual, y en el propio comentario quisiera incluir también algunas interrogantes, pero primero quiero agradecer porque ha sido una ponencia, desde mi punto de vista, bastante accesible, sobre todo considerando que es necesario abrir este diálogo
los centros de investigación, pero también en torno a temáticas que, pues efectivamente, como se ha planteado ahora en la ponencia, pues se cruzan con múltiples imaginarios, creencias, incluso en algunos casos, eh, ideas erróneas o por lo menos cuestiones problemáticas. Digamos que ahora yo estaba pensando justamente en si no estaríamos de repente transitando también hacia una especie como de, por lo menos en la fantasía, ¿no? Como de movilización ludista, perdón, no lúdica, ludista, como este movimiento de 1811 al 16 que de alguna forma, pues ante el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Como eran en aquel momento, bueno, la introducción de la maquinaria en la industria textil, pues generó una respuesta colectiva a la destrucción de las máquinas. Y más adelante han ocurrido situaciones similares en la historia de la humanidad, es decir, los nuevos avances científicos y tecnológicos, que eso sí habría que decirlo, que han tenido un acelerado proceso de transformación pues digamos, en los últimos quizá 200 años, eh, han generado en muchos momentos resistencia ante lo desconocido y ante el temor de como se decía en la ponencia, de la sustitución, ¿verdad?, del trabajo humano. Y quizá podríamos decir que quizá en las últimas décadas, pues en términos de lo que implica la inteligencia artificial en torno a cuestiones relacionadas con el control, por ejemplo, con el control político o también con el control comportamental de las personas. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido muy relevante precisar otras consideraciones en torno a la inteligencia artificial que tienen que ver justamente con esta cuestión de cómo pues, se recaban datos y después estos datos pueden ser útiles para diferentes, digamos, para diferentes problemas y problemáticas, etcétera, no solamente en el orden que también, ¿verdad?, del control de la vigilancia, sino también, pues, para resolver problemas, por ejemplo, ambientales, problemas de salud, salud también comunitaria, cuestiones también relacionadas con por aquí tenía yo anotado, pero también como cuestiones relacionadas con la gestión de desastres, la agricultura de subsistencia en una sociedad cada vez, digamos, más amplia en términos poblacionales, ¿no? A pesar de eso, yo no podía dejar de pensar a lo largo de la exposición en lo importante que era seguir discutiendo el tema justamente y que además se planteó de manera muy clara sobre la participación de las y los investigadores, incluso en temas como la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial, por supuesto, en el marco de procesos sociales, políticos, tecnológicos, y también como actoras y actores sociales que finalmente muchas veces pues también tienen ideas sobre el mundo social, cómo debería ser el mundo, ¿no? Y sobre para qué y cómo debería ser utilizada la propia inteligencia artificial y cómo se generan los datos y con qué objetivo. Entonces, toda esta relación que ya en su momento había planteado Bruno Latour, ¿no? Sobre esta cuestión de que en realidad pues, la ciencia y la tecnología está inmersa en procesos sociales y también muchas veces en procesos políticos que orientan hacia dónde se va el financiamiento o hacia dónde se tendría que dirigir la atención de lo que es importante, pues, generar y lo que no es importante. Y que de alguna forma va a variar, y yo no podía dejar de pensar también, en términos de desigualdad y de división internacional del trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto que en los países en vías de desarrollo, si es que le podemos llamar así, respecto a los países industrializados, se genera también inteligencia artificial. Y hay también, como se observó en la presentación, pues hay también un importante proceso de aprendizaje, curvas de aprendizaje y de captar la relevancia de la inteligencia artificial. Lo cierto es que en muchos de los casos, digamos, estos esfuerzos locales de tecnologías, pues se enfrentan con otros desafíos, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de infraestructura digital, que en los países industrializados muchas veces está concentrada, la escasez de financiamientos también, el desplazamiento, lo que se llama la fuga de cerebros, la dependencia de plataformas y herramientas que no son desarrolladas necesariamente en el sur global, a pesar de que aquí se generen y se procesen los datos, ¿no? Me recuerda muchas veces incluso lo que pasa con las computadoras, con los automóviles. En México, por ejemplo, se arman muy bien los automóviles, pero no se pueden generar las piezas, ¿no? O las computadoras, etcétera. Es decir, pareciera que no necesariamente
más bien que no podemos dejar de discutir el tema de incluso la división internacional también del trabajo en términos de quién aplica las nuevas tecnologías y quién las produce, quién las genera o quién tiene mayores financiamientos en ese sentido, ¿no? Son como interrogantes, espero, pero también son algunas inquietudes. Y otra de ellas me llamó mucho la atención, sobre todo por los resultados tan concretos sobre el tema del aprendizaje de máquina, ¿no? Yo había revisado en algún momento, pues son conceptos que no son tan transparentes de repente en las ciencias políticas y sociales, eh, pero toda esta cuestión de los algoritmos, los modelos que permiten a las computadoras este aprendizaje a partir de los datos, que yo creo que sí se articula con estos imaginarios del miedo a esa acumulación de datos, ¿verdad? Que incluso ahora se hacen para nuestro público también estudiantil y todo, que se hacen memes sobre hasta qué punto, pues de pronto pareciera que ciertas agencias de publicidad, que ciertas estrategias de mercadotecnia, pues en realidad están teniendo un manejo muy preciso de esos datos en términos de pues lo que recomiendan comprar, etcétera, ¿no? Hay gente que dice que hasta lo que estamos pensando de pronto parece que la computadora ya lo había hasta identificado y de pronto te propone eso. Entonces hay como mucho temor en torno a lo que implica a quién puede o quizá hasta qué punto la generación de estos aprendizajes, la instauración de esta inteligencia artificial está, digamos, de alguna forma articulada con un compromiso también que le acompañe ético y legal, ¿verdad? Me parece que en el caso, estoy hablando de los casos evidentemente de usos, digamos, comerciales, ¿no? De usos políticos, de la información, de los datos. Me pareció muy relevante que eso no es lo único que se hace con la inteligencia artificial, es decir, que eso es una forma, como sucede con la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Puede ser, aparece de pronto como un instrumento que puede ser utilizado por diferentes personas, grupos políticos y también con objetivos distintos. Pero sabemos también por la historia, ¿verdad? Por los propios procesos históricos, sabemos por las grandes guerras, sabemos por otras cosas, que la tecnología, o que las personas investigan la ciencia y la tecnología, pero también quienes están inmersas en la producción de datos, tienen de pronto que hacer estas valoraciones críticas de quién y bajo qué condiciones se podría aprovechar esa tecnología y esa ciencia con objetivos que el propio investigador puede precisar que no quiere, que no busca, que no pretende, ¿no? Por un lado la dimensión ética, pero por otro lado la dimensión legal, ¿verdad? Hasta qué punto los marcos jurídicos han avanzado a la par de ese resguardo, ese manejo de los datos, que esperaríamos que fueran en la mayoría de los casos con estos objetivos. De verdad que uno piensa en la ciencia y la tecnología en general y pensamos en términos de un mejoramiento de la vida humana, de una mejora, ¿no? Lo que se planteaba ahora, una agricultura más sustentable, poder alimentar a más personas, atender enfermedades, tener acceso a múltiples diagnósticos que nos permitan en todo caso responder a alguna eventualidad ante una situación rara. O los múltiples estudios experimentales que se están llevando a cabo, por ejemplo, en torno a ciertas enfermedades, etcétera. Entonces, en realidad, muchas veces esperaríamos que esto fuera la prioridad del desarrollo tecnológico. Pero también sabemos que hay fuentes de financiamiento cuyos objetivos pueden ser diferentes. Y en esos términos, pues sobre todo es la pregunta, ¿no? De cómo se podrían plantear escenarios de avance, también en colaboración con la gente que por ejemplo, que se dedica a la cuestión legal, jurídica, también a la cuestión, pues digamos, en otros términos de tal manera que se puedan nutrir de este marco regulatorio sin inhibir la generación de inteligencia artificial, ¿verdad? Que es todo un tema, ¿no? Ahora, yo estaba leyendo una nota en la mañana de que se quiere hacer que esta llave digital de la Ciudad de México tenga también datos biométricos. Entonces, el tema de lo biométrico, el tema, digamos, son temas creo que nos invitan a dialogar, ¿verdad? A dialogar me pareció muy relevante. Yo creo que en la investigación eso se tiene que hacer. Un sociólogo clásico lo decía todo el tiempo, decía Max Weber. Está muy bien
que eventualmente reconozcamos que incluso los temas de investigación que elegimos, la forma en cómo iniciamos el abordaje, pues tienen que ver con nuestras concepciones sociales, incluso muchas veces con nuestros prejuicios, con muchos otros temas, pero cómo controlamos de tal manera que esos prejuicios, esas concepciones iniciales no afecten la aceptación de nuestros resultados. Sin embargo, la cuestión de la neutralidad, digamos, valorativa, hasta qué punto, por ejemplo, nos impediría ver cosas como las que usted nos acaba de mostrar, ¿no? Que en este caso sí me parece que aparecen de alguna forma, es decir, el sesgo de género, pero también ciertas, pues ciertas preguntas que se le hacen a la inteligencia artificial o ciertos datos que eventualmente se generan. En sociología sabemos muy bien que incluso la generación de datos, como bien lo dijo el doctor, pues tiene una relación directa con el interés también de la investigación. Y ese interés de la investigación puede estar orientado por el interés, digamos, más científico, de avance de la ciencia, pero también puede estar orientado por intereses de otra índole que también avanzan y que también muchas veces tienen los recursos para financiar investigaciones de esta índole. Pues la relación también con la política, ¿no? Yo ahorita hablé de la relación con el marco jurídico legal. Desde luego, para mí sería todavía más relevante el tema también de la transmisión de ciertos valores éticos, de integridad. Aquí en la universidad por lo menos se está trabajando en esos términos, cómo utilizar la inteligencia artificial con fines académicos, manteniendo clara digamos, la posición crítica en torno a ciertos temas como la apropiación ilegal del conocimiento de otras personas, etcétera, sin reconocimiento, el plagio, pues. En otros casos, la cuestión de la integridad, pero también la dimensión política y la dimensión, por supuesto, económica, ¿sí? Porque pareciera que el uso de esta tecnología artificial, me parece muy interesante que la gente además plantee eso y diga, es que tiene que ser aplicada, ¿no? Claro que la gente muchas veces, por lo menos la que usted entrevistó, pues parece que lo veían aplicado en otros términos, ¿no? Aplicado a la salud, por ejemplo, aplicado en estos, con una utilidad que ya se considera una utilidad socialmente responsable. Pero sabemos también que pueden ser utilizaciones o puede ser una utilidad de otra índole en términos políticos, de financiamiento, y que sí de alguna, bueno, eso lo sabemos, eso no es nuevo, ¿eh? La verdad es que incluso ha habido artículos que han sido en algún momento, pues sí, que han sido, no recuerdo ahora la palabra, pero que sí, que se han retractado los propios participantes por o sea, se han retractado por la cuestión de que en algún momento pues hay ciertos conflictos de interés, ¿no? En la investigación sobre tabaco, otras que conocemos históricamente. Entonces, bueno, pues más que, o sea, yo no quería hacer un comentario general porque me parece que estamos en un proceso de aprendizaje, de diálogo. Yo quería plantear cómo se ve desde, digamos, desde el estudio de la ciencia y la tecnología, pues estos dilemas, ¿verdad? Yo los veo como unos dilemas éticos, jurídicos, políticos y también económicos, y que en muchos de los casos, y cómo poder sobrellevarlos para justamente darle a la inteligencia artificial este sentido, digamos, más social. Sin embargo, no se me ocurre cómo se podría hacer eso con neutralidad valorativa. Es decir, no se me ocurre cómo hacer eso sin asumir que estamos en una sociedad en donde efectivamente estamos situados en una posición de dependencia, pero también en una posición de tener que aprovechar el desarrollo de tecnologías en otros lugares, ¿verdad? En todo caso, aprenderlos, aplicarlos, y también en condiciones de mucha desigualdad, de mucha pobreza, ¿no? De mucho malestar social. Entonces, bueno, esos son como ese es mi comentario y esas son también mis inquietudes, si se puede aportar algo al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo he tomado nota de todo, de hecho, y sí, siento que no puedo menos que acordar con con esta descripción. El punto es que la producción de inteligencia artificial, digamos, vamos a ponerle una etiqueta rápida como la que le pone Luciano Floridi, para el bien social, ¿no? For the social good, que es más o menos un panorama como el que yo acabo de describir, no borra todo lo demás. La inteligencia artificial
es como cualquier otra tecnología, es una tecnología muy compleja, producida por diferentes actores que son todos, que están todos ubicados contextual y socialmente en lugares diversos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo presente esta línea no quiere decir que la otra no exista, la otra existe y muy claramente. Pero, ¿qué pasa si nosotros solamente nos dedicamos a esa línea? ¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos solamente a esa línea? Que yo comparto que puede ser la línea más predominante, o sea, por ejemplo, la poca transparencia de las plataformas sociodigitales para poder, para reutilizar o para usar los datos que nosotros todo el tiempo le vamos poniendo ahí, ¿no? Bueno, es un problema. Y es un problema con efectos críticos muy, muy serios, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si nosotros solo nos dedicamos a eso y no vemos lo demás? ¿No? No nos estamos restando cierta agencia social, colectiva, individual, local, ¿no? No estamos como solamente como sometiéndonos a simplemente considerar a los actores relevantes del norte global que están haciendo prácticas, vamos a decir, poco responsables con los datos y los algoritmos, ¿no? ¿Qué pasa si solo nos dedicamos a eso? No quiere decir, lo que yo quiero decir es, nos dedicamos a eso, pero también nos dedicamos a esto, porque dedicarnos a esto nos da un agenciamiento social, individual, colectivo. Imagínate si, bueno, yo con estos datos, se puede, alguna vez alguien plantea una política de género para la inteligencia artificial para las mujeres mexicanas. Eso es un montón de agenciamiento colectivo para un grupo social, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta visión no borra la otra visión. Esta es esta visión y la otra, ¿no? Yo creo que si nos dedicamos solo a la otra, perdemos bastante en la comprensión de los fenómenos sociotécnicos y para qué pueden servir los fenómenos sociotécnicos, porque, bueno, se supone que en algún punto la ciencia tiene que darnos algún tipo de beneficio social y tecnológico, ¿no? Entonces, creo que es una cosa y la otra, lo cual me lleva a pensar que cualquier tecnología no es una sola cosa. Cualquier tecnología no es solamente un modo de dominación, aunque a lo mejor tiene un importante aspecto de dominación, pero no es solamente eso. Es eso y es además, estoy segura de que además es otra cosa, ¿no? Cuando, y además evoluciona en el tiempo. Se trata un poco como de darle movimiento a la cuestión y no pensar a la tecnología como un simple objeto que además está fijo, inscripto en un solo lugar, en un solo tiempo y es siempre igual, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, es esa visión que tú justamente describes y también esta, y tal vez esa sea más predominante y sea más importante, pero lo que hay que pensar es, ¿qué pasa si le restamos esta otra? El sistema cambia completamente, nos vemos inmersos en un panorama en donde estamos subordinados a grandes compañías, donde no podemos operar como con cierta agencia colectiva, donde nos dominan sentimientos de amenaza y de miedo y de paranoia y qué están haciendo con mis datos y dónde están mis datos, ¿no? Entonces no podemos tener esa sola visión, porque además eso es lo que justamente estas empresas quieren, que nosotros tengamos solamente esa visión y no tengamos una visión alternativa a esa, que puede ser una visión más, si se quiere, productiva, vamos a decir, ¿no? Ellos quieren ser siempre los protagonistas. Pero nosotros acá le estamos diciendo hay otras maneras, hay otros actores, hay otros sentidos. Y se trata de eso, básicamente. Bien, sobre la cuestión jurídica y política.
Bueno, sobre la cuestión jurídica y política, sí, yo creo que hay muchas cosas para discutir ahí. La inteligencia artificial en México está muy falta de gobernanza. Esto, bueno, creo que todos en el terreno sociológico no me tengo que detener a explicar la palabra. Está muy falta de gobernanza. Está muy falta de discusión, de una visión estratégica, de una visión nacional. Ya no hablemos de regulación, sino simplemente de una cierta orientación general, de decir hacia dónde vamos a ir con esto, ¿no? Este, Sí, a mí me parece que yo soy de la idea de que habría prácticas que habría que poder por lo menos someter a discusión de una regulación. Yo soy, cuesta mucho, fíjate, a la Unión Europea todos los recursos y los esfuerzos que les llevó y los años que les llevó sacar una regulación que es muy compleja, que podría funcionar bien. Sus detractores dicen que no se puede innovar con esa regulación, ¿no? O sea, lo único que se puede hacer es decir, bueno, hasta acá llegamos y esto es lo que tenemos, porque hay mucha predeterminación del Estado, mucha intervención del Estado, entonces muchas cosas no se pueden hacer. Bueno, es verdad, pero también hay otras cosas que protegen mucho a los ciudadanos y tampoco se pueden hacer. Entonces, sí, yo pienso que es una discusión que hay que darla. Incluso, pero bueno, yo me he topado con actores que no voy a mencionar en este momento porque dicen, ay, bueno, pero la inteligencia artificial es un asunto de las empresas privadas, entonces es muy difícil regular ahí. Pero pasan cada cosa que sí, que por supuesto. Muy bien, doctora, muy bien. Hay Tenemos que un dar. comentario y una pregunta. Se la voy a plantear aquí desde los estudiantes. A ver si el comentario es sobre el peligro del uso de la inteligencia artificial para el pensamiento crítico de la sociedad mexicana. Y la pregunta, ¿qué impacto tendrá en el futuro o qué tipo de sociedad se proyecta? Ujú. Sí. Sí, bueno, el impacto para el uso en el pensamiento crítico, y sí, es un impacto que si nosotros lo dejamos libre a consideración del usuario o de la usuaria, puede ser un impacto muy importante. Hay que estar todo el tiempo haciendo una especie de vigilancia sobre esta práctica. No vigilancias en el mal uso del término, sino vigilancia en el sentido de estar todo el tiempo reflexionando sobre la práctica, reflexionando sobre para qué la usamos, para qué es buena, dónde no resultó, dónde sí resultó. Bueno, esa reflexión de la práctica por el momento va a ser necesaria hasta que lleguemos a una versión de esta tecnología que sea más o menos estable, ¿no? Donde ya socialmente se acepten algunas cosas y otras no tanto. Hay que ver que estamos en una fase de construcción. Estas tecnologías generativas de distribución masiva no tienen 2 años todavía. No tienen 3 años todavía, 2 años y medio. Eso en la vida de una tecnología no es nada. Entonces, por el momento hay que hacer todo el tiempo reflexión sobre la práctica. Es lo que nos ha tocado vivir para poder, digamos, contrarrestar esta falta de pensamiento crítico, o si se viene a sustituir la inteligencia artificial, ¿no? Por el pensamiento crítico. Bueno, eso es lo que sucede. El otro comentario era sobre Era la pregunta sobre el futuro. A ver, la voy a volver el a futuro de mencionar. las sociedades. Sí, 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 sí. ¿Cómo así dice exactamente? ¿Qué impacto tendrá en el futuro? Me imagino que la inteligencia artificial y qué tipo de sociedad se proyecta. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero yo creo que va a tener que la pregunta tiene diferentes respuestas según las diferentes sociedades, los diferentes contextos y las diferentes naciones. Si nos vamos a Japón o nos vamos a Corea, vamos a ver una sociedad seguramente mucho más automatizada que la mexicana. Entonces, ahorita mismo está sucediendo esas diferencias de sociedades. La cuestión es que estas tecnologías, lo que dicen los informes, ¿no? Las ciudadanías
las organizaciones civiles tienen mucho que hacer acá, aunque parezca que todo esté dado, porque estas tecnologías van a proyectar las sociedades hasta donde las sociedades civiles las dejen proyectar. Y eso es algo que también tiene que ver con la propia sociedad, con los agenciamientos de las propias sociedades. Vamos a preguntarles a las señoras que están en las zonas geográficamente remotas si se dejarían diagnosticar por un sistema automatizado. Y tal vez, si no hay otra cosa que un sistema automatizado, sí se dejarían diagnosticar. ¿Por qué no? Entre eso y la nada. ¿No? Si esa es la disyuntiva, ahora la cuestión es si la disyuntiva es entre eso y la nada o entre eso y un médico especialista, ¿no? Que tenga un sistema que lo ayude a él, pero es especialista en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿hasta dónde? Eso tiene la sociedad civil ahí va a tener que poner un límite o no. Estas tecnologías van a llegar hasta donde la sociedad civil las deje llegar. Muchas gracias, doctora. Creo que justamente este comentario último sobre la importancia, ¿verdad?, de la organización social en torno a este tema, pues creo que también contribuye a seguir fortaleciendo esta idea de que en realidad es pues sí, es una disputa, ¿verdad?, tanto por la generación como por el uso de la inteligencia artificial, de la generación de datos, el uso de los datos. Entonces creo que este balance es muy necesario, porque sí, en efecto, la mayor parte de la discusión está en torno a pues los riesgos de la inteligencia artificial en otros términos, lo que yo mencionaba al principio, en términos disciplinarios, en términos de control social, en términos de vigilancia, ¿verdad? Y me parece que es ahí donde se han centrado muchas de las discusiones y no en esta otra que efectivamente abre nuevas vetas de agencia, abre nuevas formas incluso de resolver problemas que pues por ahora están digamos, siendo abandonados precisamente porque no hay mucha gente pues por la desigualdad social, Exacto. principalmente por la desigualdad social. Entonces, le vamos a dar la palabra ahora al doctor Eduardo Robles para que también haga un comentario o algunas preguntas seguramente. Adelante, doctor. Sí, no, gracias Cristian y gracias Gabriela. Bueno, es un comentario sobre el trabajo de Gabriela en general, porque es un buen ejemplo de cómo abordar el estudio de una tecnología emergente, ¿no? Emergente entre comillas, porque la inteligencia artificial lleva ya varias décadas, ¿no? Y hemos visto varias olas que ha tenido. Pero emergente en el sentido de que Gabriela está estudiando la inteligencia artificial mientras se está construyendo, ¿no? Y eso es una de las preocupaciones eh, clásicas de los estudios de tecnología social o sociología de la ciencia, o de sociología del conocimiento, de estudiar la ciencia mientras se hace, ¿no? Eh, lo que nos mostró Gabriela es diferentes formas, ¿no? Desde abordajes cuantitativos y cualitativos, sin hacer esa distinción en su trabajo, sobre cómo caracterizar, cómo mapear, cómo después calificar lo que ella está observando, cómo se ha ido construyendo la inteligencia artificial en un instituto en particular en México. Y bueno, y ahora la otra etapa nueva que está con su proyecto, ¿no? Que es ir a mirar cómo sucede en otras instituciones, ¿no? Que eso no lo menciono mucho, pero es otra etapa que yo espero en unos meses tener ahí nuevos avances sobre cómo se ha ido desarrollando. Y sí, efectivamente, también Gabriela con lo que estás comentando, Cristian, demostrado que la inteligencia artificial como nueva tecnología no es neutra, ¿no? Que hay muchos intereses, hay aspectos técnicos, aspectos sociales, que se están ahí ensamblando, y que el interés de este campo de estudios, ¿no? Es de observarlos, de entenderlos, ¿sí? Y sí, hay muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes que están surgiendo, interrogantes que apuntan
mucho el carácter social de una tecnología que muchas veces es presentada como solamente técnica, ¿no? Eh, y el trabajo de que está realizando Gabriela, pues se discute o es discusión con muchas otras disciplinas de las ciencias sociales, no solamente la sociología, sino también la economía. En espacios de filosofía también han invitado, ¿no? Para discutir, porque es eso lo que requerimos, yo creo, en países como México, bueno, en todos los países, para permitir que el despliegue de estas nuevas tecnologías sea correcto y tengamos un beneficio, ¿sí? Se requiere ese tipo de estudios, ¿no? Que nos ayuden a entenderlas eh, y entender, bueno, hace rato mencionabas, Cristian, tú el tema de los temores que hay en torno a la IA. Gabriela nos ha hablado un poco de los imaginarios sociotécnicos y algo que he observado es de que muchos de los imaginarios sociotécnicos, no solamente con inteligencia artificial, sino con otras tecnologías, están estrechamente relacionados con sentimientos, ¿no? Con los sentimientos y ahí está el temor, ¿no? Es un punto, un eje que yo creo que hay que mirar con mucho cuidado porque en torno a, o sea, el generar temor o el acentuar esos temores que hay frente a estas tecnologías, como lo que comentabas con el movimiento ludista, por ejemplo, también lo vimos con la energía nuclear, con las nanotecnologías, con la biotecnología, y eso también ha servido para mediar o instrumentalizar el despliegue de ciertas tecnologías, sus aplicaciones, ¿no? El control, ¿no? De hacia dónde sí, hacia dónde no, quién sí, quién no puede desarrollarlas y beneficiarse de esas tecnologías, ¿no? Porque lo que también es un hecho es que ya están aquí. Creo yo que una diferencia de esta ola que estamos viviendo con la inteligencia artificial a lo que vimos anteriormente con la inteligencia artificial es que su nivel de aplicabilidad es muy alto, ¿no? Y el nivel de aceptación, por ejemplo, de lo digital en las sociedades modernas está prácticamente generalizado, ¿no? Y esos cambios lo vimos con la pandemia. Y bueno, somos consumidores perfectos de todo lo que la IA nos proponga, ¿no? Y lo que nos muestra Gabriela es que, bueno, la IA responde a diferentes intereses y como los actores científicos que también son políticos y son económicos en ocasiones, pues también construyen sus agendas a partir de estos intereses, de estas oportunidades que se van abriendo, ¿no? De estas aceptaciones que van sucediendo eh, y esos ajustes institucionales y sociales, ¿no? En términos normativos y de lo que las sociedades van permitiendo, van aceptando, están sucediendo, ¿no? Eso es clave para la IA, como lo ha sido para las otras tecnologías, ¿no? Entonces, es lo que yo quería comentar, eh, solamente porque es un buen ejemplo de cómo realizar este tipo de estudios, ¿no? Que creo que es algo que al Centro de Estudios Sociológicos les interesa bastante, ¿no? Eh, eh, traer a discusión, la presentación y discusión de estos proyectos que estamos desarrollando aquí en el Departamento de Modelación Matemática y Sistemas Sociales de Limas, pero también de esta universidad y bueno, otras universidades del país, ¿no? Que es un campo muy interesante que está creciendo y bueno, y qué bueno que hay estos espacios para poder exponer nuestros trabajos. Pues muchísimas gracias por el momento. Bueno, no tenemos más preguntas. Parece que hubo ahí un desfase con el tema del cambio de modalidad. Pero bueno, lo tenemos que hacer por cuestiones que ustedes ya seguramente, pues seguramente comprenderán, ¿verdad? En- bueno, yo quisiera aprovechar este último comentario para hacerles la invitación para ver si en un momento más avanzado del proyecto se puede hacer una nueva presentación. Creo que sería muy importante seguir discutiendo algunos de estos temas, ¿verdad? Les, Claro que sí, por les comento que supuesto. aquí en sociología, bueno, tenemos varias asignaturas en las cuales podría muy bien generarse interés en torno a tanto a esta aplicabilidad bajo ciertos intereses
digamos, comerciales, etcétera, como estos intereses sociales, comunitarios, de beneficio social, pues creo que eso podría generar un buen diálogo, ¿no? Y otra vez regresar a estas grandes discusiones de la sociología también del conocimiento, de la ciencia, ¿verdad? Por ahí también los estudios la ciencia, la tecnología y estos nuevos conceptos que ahora están surgiendo de colonialismo digital y otros por el estilo. Creo que sería muy bueno, ¿no? Si ustedes en algún momento, más adelante nos pueden compartir cuando estemos en ese momento, pues organizamos una nueva sesión, ¿sí? Claro, cómo no, seguro, Pues siempre. no nos resta desde el Centro de Estudios Sociológicos más que agradecerles pues su disposición, su amabilidad, su generosidad para compartir este conocimiento. Y bueno, pues ya está abierta la puerta al diálogo, vamos a seguir conversando. Pues muchísimas gracias, también muchísimas gracias, Eduardo, al Instituto, por supuesto, de Matemáticas Aplicadas y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta pronto.